Super Crack Estrella presenta. Juego de cartas Illuminatis 1995 predijo la llegada de Donald Trump a la presidencia. Illuminati. Juego de cartas vaticinó la pandemia por coronavirus. Este juego de mesa fue creado por Steve Jackson en 1982 y ha estado en el ojo de la tormenta desde 1995, pues esa versión no deja de acertar con sus predicciones. Una prueba más de que la élite maneja nuestro tiempo, es este juego de cartas Illuminati del año 1995. ¿Cómo es posible que sacaran una carta con la cara de Donald Trump? ¿Cómo sabían en el año 1995 que Donald Trump sería una parte importante de nuestro futuro? ¿Tienen algún tipo de máquina del tiempo que les permite conocer el futuro? De hecho, podría haber varios tipos de máquinas del tiempo en poder de la élite satánica. Recordemos que el tío o el abuelo, según otros de Donald Trump, robó la patente de máquina del tiempo a Nikola Tesla cuando este murió. En la carta del año 1995 donde aparece Donald Trump, está escrito lo siguiente. Recordemos una vez más que esto fue hecho en el año 1995. En la carta pone lo siguiente. Carta Enough is enough, suficiente es suficiente, la entienden como la admonición de la llegada de Trump al poder. La carta dice, en cualquier lugar, a cualquier hora, nuestros francotiradores te pueden dar, ten un lindo día, juega esta carta en tu turno, antes de hacer complots. Puedes remover cualquier parálisis o cartas de congelamiento que afecten tu estructura de poder. Recordemos que estas cartas son un juego de rol, pero en el mensaje escrito ya podemos que una parte de la élite ya le podía ver como una amenaza a sus intereses. Parece que la carta lanzan una amenaza a Donald Trump. La carta dice, en cualquier lugar, a cualquier hora, nuestros francotiradores te pueden dar. Los que lanzan esta amenaza son los mismos que intentan echarlo de la presidencia de la forma que sea. Es posible que esta pandemia forme parte de esta conspiración para echar a Donald Trump. La carta donde está Donald Trump, dice también suficiente es suficiente. Que define perfectamente lo que ocurre en este 2020, para los que están en contra de Donald Trump es ya suficiente es suficiente. Está claro que conocían en el año 1995 todo lo que ocurre en este 2020, el dibujo donde aparece Donald Trump en esta carta, lo pintan como un demonio y a su lado todo es fuego y destrucción, que es justo lo que ocurre en estos momentos con las manifestaciones y el virus. La carta habla también de unos complots. Pero lo peor de todo este juego de cartas, es que la carta de Donald Trump aparece como ya una de las últimas, como si quisieran decir que esto es el final de juego, el final de nuestra historia, ya no hay más después de todo esto. El avance del COVID-19 sigue generando pánico a nivel mundial, cientos de casos se confirman a diario en distintos países, y millones de personas se encuentran confinadas en sus hogares, cumpliendo cuarentena para evitar el contagio de este temible virus. En ese contexto se ha empezado a viralizar en redes sociales la existencia de un juego de cartas creado en el siglo pasado, exactamente en 1982 y que, desde su invención, ha causado gran polémica en Estados Unidos y distintos países considerados como potencias mundiales. Illuminati es el nombre de este juego de mesa creado por Steve Jackson y que fue considerado en 1983 como el mejor juego de ciencia ficción. Sin embargo, su temática ha dejado boquiabiertos a millones de personas a lo largo de los años, pues la versión de 1995 pasó a la posteridad por la aparente precisión de sus predicciones. El polémico juego invita a que los jugadores formen parte de sociedades secretas como los Illuminati, la Sociedad de la Discordia, los Gnomos de Zurich, etc., hasta que logren dominar el mundo de cualquier manera. Precisamente, la edición de 1995 profetizó los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, además de vaticinar, décadas después, la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Pero eso no es todo. El dato perturbador es que el juego de Steve Jackson también profetizó sobre una posible pandemia que provocaría una cuarentena mundial, tal y como está ocurriendo en la actualidad con el coronavirus, COVID-19. El juego llegó a ser tan polémico que las oficinas del creador fueron investigadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos en 1990, durante el mandato de George Bush padre. El propio Steve Jackson argumentó que la visita de las autoridades era para evitarse desvelar el plan Illuminati, según los conspiranoicos, o buscar un espía que trabajara en su empresa. El juego muestra a un hombre de pelo blanco, y se cree que es Julian Assange, uno de los exploradores más importantes que ha facilitado datos sobre la CIA, el gobierno fascista de los Estados Unidos. El Pentágono y demás, los Illuminati habrían pensado en un sistema manipulador que ya tenía un personaje como Assange, para publicar ciertas acciones a conveniencia.
La carta Enough y Senough la entienden como la admonición de la llegada de Trump al poder. La carta parece mostrar en la parte de la cabeza un chip, lo he marcado en amarillo. Tercera Guerra Mundial. Esta carta representa el conflicto en Medio Oriente. Los conspiracionistas creen que los Illuminati en Estados Unidos son sionistas y que su poder puede desencadenar una tercera guerra mundial. El juego de cartas Nuevo Orden Mundial Illuminati ya predijo con exactitud los atentados del 11S. También predijo la actual cuarentena. Pero según esta carta, se pueden combinar dos desastres en la misma zona. Si a estas predicciones le unimos esto, Wuhan anunciará el segundo desastre este año después del brote mortal de SARS-CoV-2. El río Yangtze en Wuhan ha pasado el primer terraplén, y el nivel del agua sigue subiendo. La presa más grande del mundo está a punto de colapsar y arrasaría la ciudad de Wuhan. ¿Suficiente es suficiente un presagio de lo que vendrá? Por más de 2 décadas el infame juego de cartas Illuminati, creado en 1994 por Steve Jackson, ha demostrado ser muy preciso cuando se trata de la predicción de eventos futuros. Ya varios eventos en todo el mundo tenían su propia carta antes que el acontecimiento pasara. Ahora las elecciones de los Estados Unidos están detrás de nosotros y Donald Trump ha sido elegido como el próximo presidente de Estados Unidos. Una vez más hay dos cartas que realmente se destacan. Ambas cartas tienen una semejanza asombrosa a Donald Trump. La primera carta líder carismático muestra a un hombre hablando a una muchedumbre fanática con el siguiente texto. El aumento de poder toma inmediatamente el efecto. La segunda carta suficiente es suficiente muestra la semejanza a Donald Trump con una bala silbando por su cabeza con el siguiente texto. En cualquier momento, en cualquier lugar nuestros francotiradores pueden caerle. Que tengas un buen día. Ahora que Donald Trump ha llegado tan lejos para convertirse en el presidente número 45, las personas en el poder quieren que se detenga antes de que cause más molestia a su estatus, que significa que se convertirá en un objetivo. Algunos de sus métodos para detener a Donald Trump: sabotaje, crisis económica, disturbios civiles, operaciones de bandera falsa, ataques cibernéticos, y si no tienen éxito para detenerlo, entonces es muy posible que jueguen su última carta: el asesinato. Sociedades secretas que aparecen en las cartas. La sociedad de la discordia. El discordianismo es una religión satírica que rinde culto a Eris, diosa grecorromana de la discordia. Fue fundada en 1957 por Gregil, también conocido como Malaclipse el Joven, y Kerry Wendell Thornley, o Mark Iriam Ravenhurst. Discordia es entendida como la diosa del desorden. Sin embargo, dependiendo de la versión del discordianismo, Eris puede ser considerada la diosa exclusivamente del desorden o la diosa del caos. Ambas posturas están apoyadas por el principio discordia. Los gnomos de Zurich. La frase gnomos de Zurich fue divulgada por el político británico Harold Wilson en la década de los 50 para referirse a la manera oculta en que los banqueros suizos, asentados en Zurich, centro financiero helvético, manejaban sus negocios y especulaban de múltiples maneras, agigantando las crisis del momento. Pasados los años, el asesinado presidente estadounidense John Kennedy popularizó mundialmente la expresión al referirse en uno de sus últimos discursos a los gnomos de Zurich. Solo que esta vez Kennedy englobó en el apelativo a poderes ocultos que deberían ser develados, ya que traficaban con los vaivenes internacionales. Con el tiempo la expresión pasó a formar parte de varias teorías conspirativas, algunas extremas y alejadas de la realidad, otras no tanto. Lo que quiso decirnos Kennedy quedó en el misterio por su trágica muerte en noviembre de 1963. Llámense gnomos de Zurich o duendes de Londres, Nueva York, Tokio o Hong Kong, es un hecho que hay un conjunto de empresas y hombres poderosos que regula gran parte de los aspectos político-económicos del mundo, sobre todo ahora que estamos globalizados. Ese dominio es de una realidad incontrastable. Los tales gnomos se mueven en función de sus intereses y potenciales beneficios. Reviente quien reviente, caiga quien caiga. Un ejemplo claro de lo expresado lo tenemos con la exagerada agitación de los mercados mundiales en las pasadas semanas. Mientras algunos ideólogos hablan sin saber mucho de la crisis del capitalismo, en la práctica hay pequeños grupos de capitalistas que se están beneficiando de estos movimientos, mientras millones de personas caen inocentemente en la trampa bursátil que se les ha tendido. Al unísono tiemblan muchos países, inclusive aquellos tildados de poderosos. Se producen maniobras de diverso tipo que benefician a pocos y revientan a millones. Cuestiones meramente políticas como lo sucedido recientemente en Estados Unidos con las negociaciones bipartidistas
partidarias para elevar el techo de la deuda, mediante hábiles manejos mediáticos se transformaron en arrolladoras corrientes especulativas de fuertes pérdidas para la mayoría, pero con jugosas ganancias para los contados gnomos que las instrumentaron. Hay una crisis real en los países avanzados del norte industrializado, eso es innegable, pero por lo menos en el caso de Europa, ella sigue siendo periférica. Irlanda, Portugal y Grecia representan menos del 10% del PIB de la eurozona, Alemania, Francia y el Reino Unido, las más grandes economías de la región, se mantienen firmes. Es para alarmarse, pero no para un alerta rojo. Sin embargo, el frenético afán especulativo ha hecho tambalear bolsas y gobiernos en dos economías mayores, España e Italia, y con posibilidades de contagio. Esto, sumado a lo sucedido en Estados Unidos, es peligroso. Pareciera que los gnomos de Zurich corren el riesgo de toparse con un letal boomerang que los podría arrastrar hacia el desastre. Pero como ese minúsculo grupo de poder planifica procesos milimétricamente, las crisis nunca llegan a la hecatombe y producen lo que era deseado: cuantiosas pérdidas para los ingenuos con pingües beneficios para quienes estaban dentro de la maniobra. Hay una crisis real, sí, pero simultáneamente parece que el eterno retorno de los gnomos de Zurich sigue su curso, siempre en busca de más poder y de mayores riquezas, aunque sea a costa de males universales. Porque las cartas conocía de nuestro futuro en 1995. Una teoría conspiratoria insinúa que Donald Trump podría ser un viajero del tiempo. Según Cassandra, Nikola Tesla, sí, el inventor e ingeniero que revolucionó el mundo de la ingeniería eléctrica y mecánica, pero que además era un conocido futurista, habría inventado entre otras muchas cosas una máquina del tiempo que él mismo habría reconocido que habría utilizado para viajar en el tiempo. El caso es que, tras su muerte, el gobierno de los Estados Unidos lo habría ocultado en el Departamento de Propiedad Alien, que era un departamento real establecido por el gobierno norteamericano en la Primera Guerra Mundial. Habría sido pasado bajo custodia del FBI, y el caso es que para poder entender cómo funcionaba el artefacto tras la muerte de Tesla, el FBI contó con el asesoramiento y los servicios de un ingeniero, John G. Trump. Este hombre podría haber pasado sin pena ni gloria, de no ser porque se trata del abuelo del actual Donald Trump. El último giro de las teorías conspiranoicas, que darían para un artículo bastante más largo que este, tiene que ver con la nueva vuelta de tuerca de un clásico que, como todo buen mito, parte de una base real: la incautación por parte de una agencia del gobierno norteamericano de todas las posesiones de Tesla inmediatamente después de su muerte. Incautación que no realizó el FBI, como erróneamente se suele decir, y que la propia agencia desmiente en su web, sino otro organismo federal, la OAP, Office of Alien Property, Oficina de Propiedad Extranjera. Por cierto, esa incautación fue absolutamente ilegal porque la OAP tenía jurisdicción sobre los ciudadanos residentes en Estados Unidos de países que en ese momento estuvieran en guerra. Pero Tesla ya era ciudadano norteamericano a todos los efectos, por lo que esa incautación no fue en absoluto legal. Es curioso ver cómo los conspiranoicos suelen dejar de lado este argumento, este sí válido y ajustado a la verdad histórica, pero, claro, vas tú a comparar la eficacia que da culpabilizar al FBI con una cosa llamada OAP, que da menos caché porque nadie conoce. Pero sí, todo ese material desapareció durante casi una década del radar al ser declarado secreto de Estado. Y fue solo el encabezonamiento de un sobrino de Tesla, Sava Kosanovic, a la sazón embajador yugoslavo, el que consiguió que, finalmente, en 1952 todo se entregara al régimen de Tito. El dictador fundó con ese legado el Museo Nikola Tesla, que actualmente puede visitarse en Belgrado, y donde los investigadores pueden consultar sin problema ese material supuestamente oculto. 5 años después le seguirían las propias cenizas del inventor, historia que merecería también un artículo completo. Es bien sabido que en la red abundan los que denuncian que, en realidad, Estados Unidos nunca entregó todo a Yugoslavia, una afirmación que, por supuesto, quienes la hacen no necesitan demostrar de ninguna manera. Todo lo más, cuando hay un terremoto en algún país al que, por alguna retorcida lógica, piensan que Norteamérica quisiera perjudicar, ahí está presta la invocación de la máquina telúrica que Tesla anunció en vida, pero de la que no hay constancia que llegara a desarrollar. Claro, dicen los conspiranoicos, estaba entre los papeles ocultos de Tesla. ¿Pruebas? No me cortes el rollo, tío.
Pero si algo hay que reconocer a los teslanoicos es que tienen una flor que ni la de España con el VAR en la fase de grupos del Mundial. Ya se sabe que es conveniente ventilar de vez en cuando las teorías, que si no, cogen polvo y terminan convirtiéndose en una antiguaya poco convincente. Pues bien, cuando parece que eso podría pasar con alguna conspiración tesliana, sucede algo que le da nuevos bríos. Y como siempre, también beben de la verdad. En este caso, se refieren al experto nombrado por el gobierno norteamericano para estudiar, ya en 1943, los papeles de Tesla a la búsqueda de posibles evidencias de que los anuncios del inventor de la inminencia de su famoso rayo de la muerte, un arma altamente energética capaz, afirmaba, de aniquilar todo en un amplio radio de acción, u otros avances de vanguardia, como su supuesta teoría explicativa de la gravedad, tenían una base real. El elegido fue un destacado investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, otras siglas que molan. Sus conclusiones, públicas, no hay que reventar ninguna caja fuerte hoy en día, ni hackear ningún servidor para leerlas, fueron categóricas. Sus pensamientos y esfuerzos durante, al menos, los últimos 15 años, fueron sobre todo de carácter especulativo, filosófico y promocional, a menudo preocupados por la producción y transmisión inalámbrica de energía. Pero no incluyen nada nuevo, salvable, principios practicables ni métodos para conseguirlo. Ya está, estas palabras tendrían que suponer el fin de la discusión, salvo para los recalcitrantes. Al fin y al cabo, ¿qué más quisiera Roosevelt, metido de hocicos en la Segunda Guerra Mundial, que las investigaciones de Tesla fueran viables? Ni Proyecto Manhattan ni leches, unos buenos rayos de la muerte, y la guerra probablemente hubiese terminado bastante antes de 1945. De hecho, resulta curioso que, a pesar de las afirmaciones de los conspiranoicos de que tal rayo existe, en 75 años no lo hayamos visto en acción ni una sola vez, y mira que ocasiones no han faltado. A lo mejor es que lo reservan para una inminente invasión extraterrestre, de la que, por supuesto, las autoridades tienen toda la información que nos escaquean a los pobres mortales. Durante mucho tiempo, para la mayor parte de los expertos en Tesla, el nombre de ese ingeniero del MIT que firmaba el informe era poco menos que una nota al pie, un mero dato que añadir a la apabullante densidad de información que supone cualquier aproximación biográfica a Tesla. Pero, desde el año pasado, de repente ese dato reviste una importancia crucial en el universo conspirativo. ¿Quieren saber cómo se llamaba ese buen hombre? Agárrense, que vienen curvas. Nada menos que John George Trump. Trump, si recuerdan cómo, durante la campaña electoral, cada vez que al entonces aspirante a la presidencia, su sobrino Donald, le acusaban de ser tonto, él siempre replicaba que venía de una familia de listos, y ponía de ejemplo a su tío John G. Así que puedes completar por ti mismo el cuadro de actualización conspirativa. John G. se guardó la información verdaderamente valiosa que, claro, ahora tiene su sobrino, que está esperando a implementar. Vete tú a saber si en una versión real y despiadada, incorporando torres Tesla al estilo Clash Royale en el muro que insiste en construir en la frontera con México. El científico Nikola Tesla produjo una variante del rayo de la muerte llamado el muro de la muerte, que consiste en crear un campo electromagnético que protege todo lo que se encuentre en el interior de este. Se alega que este campo fue utilizado. Algunos testimonios de pilotos nos arrojan que en pruebas militares de bombas aéreas, en el momento de soltarlas en el punto de ataque, se dieron cuenta que las bombas explotaban a cierta distancia del suelo. Esto puede ser parte de la prueba del nombrado muro de la muerte. Y te preguntarás cómo relacionamos a Nikola Tesla con el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Bueno, después de la muerte del científico Nikola Tesla, su asistente de mayor confianza, ayuda a guardar en secreto mucho de la documentación y experimentos, quien, como hemos nombrado anteriormente, es casualmente el tío del actual presidente de los Estados Unidos de América. Esto nos refiere a la idea de que posiblemente Donald Trump haya heredado esta documentación, y si nos ponemos a pensar, uno de los proyectos más influyentes del presidente es el muro que pretende elaborar en la frontera México-estadounidense. Y si nos ponemos a pensar un poquito más, puede que exista la posibilidad de que el muro de la muerte está siendo elaborado alternamente a este muro que separa México de Estados Unidos de América. Esto parece ser una idea descabellada, pero si reflexionas al respecto de estos datos aportados en este artículo, existe una conexión muy aterradora entre estos dos personajes influyentes en el mundo. Lo preocupante es que con la gran reputación bélica de Donald Trump, pueda utilizar esta arma en acción de ataque hacia sus enemigos, y cause una destrucción masiva en el mundo. Llegaron incluso a sugerir que nos encontramos ante la semilla del mal, que dará inicio a la Tercera Guerra Mundial.
De hecho, los incendios en California se dijo que se pudo usar este arma secreta. La pregunta sería ¿para qué? Quizás para mudarse a Nueva Zelanda los ricos y estar cerca de la Antártida. Los voraces incendios forestales registrados el año 2018 en California fueron los más mortíferos en la historia de la región estadounidense. Dejaron decenas de muertos y cerca de 700 desaparecidos. Pero algunas publicaciones en internet están avivando todavía más el fuego. En YouTube, una serie de vídeos con teorías conspirativas han alcanzado millones de visitas. A la hora de buscar clips sobre los incendios en California, el sitio de vídeos de Google muestra material plagado de noticias. Por supuesto que la élite dice que son falsas, pero que van a decir lo de siempre, que estamos locos, hasta que el tiempo nos da la razón. De acuerdo con Motorboard, YouTube no solo permitió la publicación de los vídeos, sino que además recomienda a quienes busquen información sobre ellos temáticas como Conspiracy 2018, Conspiración 2018, Directed Energy Weapon, arma de energía dirigida, y Laser Beam, rayo láser. Y es que en este tema tenemos que tener en cuenta, están los seguros y aquí se está jugando con mucho dinero. Por esta razón no permiten que se pueda insinuar esta teoría. Algunos de los vídeos sugieren incluso que los incendios fueron originados de manera deliberada con armas láser desde una aeronave. Esto no es nada nuevo. Recientemente en San Francisco tuvieron otro ataque con este tipo de arma. Es posible que los chinos o los rusos también dispongan de este rayo de la muerte. Según una nota oficial de la élite, ellos dicen de todo esto el objetivo del supuesto ataque con armas láser, que realmente no ocurrió, sería sustentar una interpretación absurda de Agenda 21, un plan de Naciones Unidas de 1992 para promover el desarrollo sostenible, dice el reporte. Según esa teoría, el plan de Naciones Unidas atacaría directamente la propiedad privada. El objetivo principal sería el estado de California. Es todo parte de Agenda 21, quieren obligar a que la gente se vaya de California, literalmente, se lee en los comentarios de algunos vídeos. Esa teoría conspirativa también fue muy difundida a través de Twitter. A la élite esta conspiración le puso de los nervios, y atacó a YouTube con rabia. Aquí y muchas cosas más se gestó la idea de eliminar los vídeos de conspiración por parte de YouTube. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.